Bienvenido, compañero Felvio, Gracias. presidente del Pueblo Patriótico Dominicano. Mi Un respeto placer. para usted y un agrado estar aquí en este programa Democracia y Elecciones, a propósito de la temporada, ¿no? Estamos en un proceso candente, agudo, de la problemática electoral, la problemática política, las aspiraciones de los distintos candidatos y partidos y movimientos que están en proceso de participación. El polo patriótico no se queda atrás. El polo patriótico siempre ha participado en estos procesos electorales junto a cientos de organizaciones que integran al polo patriótico. Tenemos movimientos en Atomayor, encabezado por William Valdés, movimiento en Higüey, encabezado por Nelson Arredondo, movimiento en La Vega, encabezado por Janet de la Cruz, movimiento en Santiago, encabezado por Julio Polonia, y así en todos los pueblos tenemos muchos movimientos que forman parte del polo patriótico. Y hoy vamos a orientar sobre estos temas que usted ha planteado, analizarlo con usted, de manera que estamos en un proceso de lograr que el pueblo dominicano adquiera conciencia de su historia, adquiera conciencia de los problemas, que se eduque, que despierte y que participe de manera crítica en el proceso electoral, o sea, de manera consciente, no por palabrería, por propaganda, por letrero, por anuncios televisivos, así como las redes sociales, que se hablan muchos disparates, más disparates que cosas positivas en las redes, pues se usan fundamentalmente para engañar al pueblo y crear confusiones a los verdaderos propósitos cristianos y patrióticos que debe tener un dirigente, un político, un partido y un presidente. En ese sentido, pues estamos dispuestos a echar la batalla con usted aquí en un esclarecimiento de la problemática nacional y darles luz, conciencia crítica para actuar a todos los ciudadanos dominicanos. Sí, Felvio. Siempre hemos hablado de que no es difícil, es muy fácil aquí en la República Dominicana realizar un programa de televisión o un programa de radio, porque, especialmente del corte como el nuestro, porque siempre hay mucho material disponible para hablar, no solamente en el aspecto histórico y educativo, sino también en el aspecto político. El sermón de las 7 palabras pues ha tocado los 7 puntos que nosotros aquí hemos insistido. Y en primer lugar está lo que es la reforma a la Constitución, que hemos hablado que ha sido un tema recurrente, un recurso que se ha utilizado a través de nuestra historia, nuestra vida republicana, y que siempre se ha acudido a ella. Ahora bien, lo que tiene que ver en las expresiones de la Iglesia Católica de lo que es, valga la redundancia, democracia, dictadura, ¿verdad? De lo que son los sistemas de gobiernos. La democracia, pues todos sabemos que es la participación del pueblo. Y en la democracia, pues la Iglesia también juega un papel muy importante, pero también en los sistemas dictatoriales de nuestra historia, la Iglesia ha jugado un papel importante, observando lo que son los derechos del pueblo, de este pueblo de Dios que la Iglesia está encaminada de proteger, está en la obligación de proteger a la sociedad en su conjunto, que también engloba a nuestros políticos, como hijos de Dios, como entes sociales que vienen de nuestras familias, pues todos somos iguales. Y por eso la Iglesia está jugando su rol social, que es el de proteger los derechos de todos los dominicanos. Ahí van incluidos nuestros funcionarios, nuestros dirigentes. Y por ende nosotros apoyamos las manifestaciones de la Iglesia porque son válidas. Pues la modificación de la Constitución siempre ha sido un tema muy importante, ¿verdad? Especialmente cuando transcurre un gobierno que tiene las aspiraciones de reelegirse, independientemente de las cosas positivas y de las cosas negativas que todos los gobiernos tienen. En el sentido de la modificación de la Constitución y las expresiones tanto de Monseñor Osoria como del sermón de las 7 palabras, lo manifestado en lo que tiene que ver con una dictadura, Félix, ¿qué podemos decir sobre esa situación? Bueno, como usted decía, en la historia
la iglesia, en términos global, todas las iglesias han tenido siempre una participación política en el Estado. Incluso la integración de la iglesia a la actividad política se inició con Jesucristo abiertamente, porque Jesucristo fue el primero que dio el grito de alerta a las dictaduras, a los imperios. Jesucristo lanzó una doctrina que era la igualdad de todos. Incluso llegó a decir y a pronosticar y a proclamar a nivel mundial que ante Dios todos somos iguales. Cuando los reyes, los César, oyeron ese pronunciamiento, dijeron: ¿qué dice ese imbécil? Oiga bien, los reyes, el emperador. Y eso fue como el inicio de una batalla entre Jesucristo y la esclavitud, el imperio romano, el imperio más poderoso de la historia, porque el imperio romano dominaba Europa, Asia, África y islas adyacentes, y no dominaba el imperio romano el continente americano porque lo desconocía que existía, sino también nosotros hubiésemos sido víctimas de las atrocidades del imperio romano. Jesucristo le dio el primer golpe demoledor al imperio romano, o sea, a la esclavitud, cuando dijo que ante Dios todos éramos iguales y que debíamos amarnos los unos a los otros, o sea, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, de eso se trata. La iglesia, con la visión cristiana, con la visión de Jesús, libró grandes batallas contra el imperio romano. Cuando Jesús le dijo, cuando resucitó al tercer día, y le dijo a los apóstoles: levanten su cruz, a los apóstoles, levanten su cruz, niéguense a sí mismos, e id por el mundo a predicar la palabra a toda criatura que encuentren en el universo. Efectivamente, los apóstoles asumieron ese rol y lanzaron un gran movimiento, una gran lucha de resistencia por los principios cristianos. Tomaron las montañas, tomaron las grutas, las catacumbas, y resistieron, y se armaron en batalla, y resistieron al imperio de Constantino. Y Constantino no tuvo otro remedio, otra salida, que tener que llegar a un acuerdo con los cristianos. Y es a partir de ese momento que se proclama la iglesia como universal, el cristianismo como religión universal. Y desde esa fecha, los cristianos después hasta se dividieron cuando Martín Lutero empezó a denunciar la corrupción que había en la iglesia, en la asociación entre la iglesia católica y los poderes del Estado, al grado tal que en Roma gobernaba la iglesia católica y los gobernantes. Y después se proclamó esa religión por todo el mundo, y la iglesia siempre ha estado o estuvo del lado de los conservadores, de la clase dominante, de los grupos dominantes, de la explotación. Hoy en día la iglesia ha sufrido un cambio que es de estar del lado de los pobres. Bienvenidos. El Papa Francisco quiere una iglesia de frente a la lucha por la liberación de los pobres, de la opresión, del hambre, de la miseria, de las enfermedades, de darle educación y buscar la unidad. Hoy la iglesia dominicana se ha pronunciado, y qué bien que lo hace. Es importante que la iglesia se ponga del lado de los pobres en este momento. Monseñor Osoria, yo lo felicito porque está del lado de los pobres. Y en ese sentido, el gobierno dominicano, el presidente Danilo Medina, nosotros lo respaldamos 100% en su línea programática, porque muchos desconocen que el punto número 1
del programa del presidente Danilo Medina es la lucha contra la pobreza. Ese es el renglón básico. Y por eso nosotros, como polo patriótico dominicano, respaldamos al gobierno del presidente Danilo Medina. Porque es la lucha contra la pobreza. Además, en su línea programática dice, lucha contra la corrupción. En esa lucha contra la corrupción, contra el robo y el saqueo de funcionarios del pasado y funcionarios del presente, nosotros también hemos respaldado al presidente Danilo Medina. En la lucha contra la corrupción de la ONSA, nosotros nos pronunciamos. En la lucha de la corrupción de Odebrecht, también nos pronunciamos y seguimos pronunciando y apoyando esa batalla que está librando el presidente Danilo Medina, que muchos sectores de la oposición, como el PRM, no profundizan en ese tema, ni apoyan esa lucha, porque también está involucrado en la corrupción de Odebrecht. El Partido Reformista no se pronuncia tampoco. ¿Por qué? Porque está involucrado en la corrupción de Odebrecht. Y muchos partidos pequeños que recibieron dinero de Odebrecht no apoyan la lucha contra la corrupción de Odebrecht. Y los funcionarios y senadores, diputados, etcétera, que están involucrados en ese proceso. Entonces nosotros seguimos respaldando en toda su parte al presidente Danilo Medina y al Procurador General de la República, porque se han sancionado los que se llevaron el dinero del pueblo, los 92 millones de dólares que Ángel Rondón repartió entre partidos, movimientos, legisladores, funcionarios, etcétera. Al juez Ortega nosotros lo respaldamos a que no dé un paso atrás en sancionar no solamente con las cárceles, perdón, a los responsables de este robo mayúsculo, el robo más, la estafa más grande de toda la historia al pueblo dominicano, porque ese es el dinero de la educación, ese es el dinero de la salud, ese es el dinero de las escuelas, ese es el dinero de los barrios, de la pavimentación, de las presas, de la lucha de los campesinos, de las visitas sorpresa. Ese es un dinero que se robaron esta gente. Y ellos tienen que devolver ese dinero. Todos los bienes de esos funcionarios y senadores tienen que ser confiscados. Y ese dinero de esos bienes, invertirlo en la lucha contra la pobreza, en la lucha por la libertad, por la democracia, en la lucha por la liberación de nuestro pueblo. Así pues que nosotros saludamos que el presidente Danilo siga esa batalla y busque una alianza con todas las iglesias, con la iglesia católica, con la iglesia cristiana, evangélica y la demás corrientes de cristiana, para buscar una unidad monolítica entre el Estado y las iglesias en la lucha contra la pobreza y en la lucha contra la corrupción. Vamos a una pausa, retornamos en breve.